Si hay algo que de verdad no le falla a Rito, es incluir un cast precioso de diosas y guapos para calentar al fandom más rápido que una papa en el horno. Tenemos a waifus del tipo aéreo, psíquico, oscuro, del tipo eléctrico y por supuesto que no podía faltar una del tipo planta, porque para diosas con el poder de la naturaleza está Sky y sus brazotes de albañil bien chingones para partir madres y enderezar espaldas de tanto carry. La 14ª gente y tercer iniciador de Valorant llegó lista para romper el juego, en una época oscura en la que te quemaban las retinas cada 5 segundos por tanto flash. Y aunque para los más veteranos esto es solo un mal recuerdo, hubo un tiempo en que Breach y Sky tenían 3 cargas para arruinarte la vida a través de las paredes y básicamente cualquier dirección en la que te pararas. Desde su lanzamiento, Sky fue un agente innovador que respondía a la pregunta sobre qué pasaría si hacemos un personaje que pueda habilitar a sus compañeros y al mismo tiempo recopilar un poco de información. Y para que quede más mamón y solo porque odiamos a Sage, vamos a darle una mejor curación, una mezcla que no sonaba tan puerca, hasta que a los desarrolladores se les olvidó que la maldita podía habilitarse a sí misma y jugarse como duelista, porque una Sky con 3 flashes era tan peligrosa como un delfín con pulgares oponibles. Una buena hippie en Vine era la crónica de una derrota anunciada, ya sea en baños o en larga DB, no podías avanzar sin el miedo de que en cualquier momento te metan el pájaro cegatón y va teclado nuevo. En la actualidad, las cosas no pintan tan bien para Sky, que ya ha sido relegada hasta la butaca del fondo tras la inclusión de Fate y Keio en el juego, porque en los torneos internacionales solo la llegas a ver obligada en Vine y algunas veces en Haven, ya que es un agente bastante completo para cumplir con las tareas de limpieza, obtener información y abrir espacios para habilitar a tus compañeros o para vulnerar una posición enemiga. Además de que tiene el pequeño plus de que cura durísimo, aunque para ser honesto, considero que la mayoría de la banda se le olvida que puede curar y no lo aprovecha como se debe, por lo que sin más preámbulo, hablemos sobre las utilidades de la hippie australiana y por qué todos juegan con ella. Sky está mamadísima y creo que hasta aquí podría dejar el video y probablemente me quedaría una cosa bien hecha, pero si me conocen por algo en estos tugurios de mala muerte es por rebuscar cada aspecto de las habilidades de un agente y que no quede absolutamente nada al aire, porque Sky es una cosa bonita y de las bien hechas. De entrada, su habilidad de rebrote es un recursazo, porque no solo te cura por 100 puntos de vida, sino que puede curar absolutamente a todos tus aliados dentro de un área circular, algo que deja bastante de calle a la curación de Sage. Y bueno, aunque en el siguiente parche van a ajustar la sanación de Sage a 100 puntos para los aliados, no es como que Sky no pueda aprovechar esos puntos para curar a todos al mismo tiempo. Y además, emplear solo la sanación necesaria para no desperdiciarla completamente, porque tiene esta mecánica de ser una barra que se desgasta conforme la utilices, para que la aproveches como quieras conforme avanza la ronda. Y a mí esto me gusta, ya que la mayoría de las habilidades funcionan con base a un cooldown, por lo que la sanación de Sky puede usarse conforme la requieras y así solo cures 2 puntos, mantienes la carga durante el resto de la ronda. Esto es excelente, salvo lógicamente por los créditos que no recuperas una vez que le gastas puntos. Y ahora, sobre habilidades que te revientan un nervio del ojo, tenemos al pajarraco. ¿Cuántos juegos pueden presumir de tener un pájaro que implosiona en tu cara y te deja ciego? Porque la luz guía es esto y muchos propósitos más. No solo le quita las ganas de seguir jugando a los centinelas, sino que también te tira un audio de voz que te avisa cuando el flash entra en contacto con algún enemigo. Lo que parece nada, pero es información importante y mete un tremendo paro en muchísimas situaciones, dado que puedes obtener información de la posición enemiga sin tener que exponer tu cuerpo o piquear de forma agresiva. Imagina que estás jugando el retake en Vine y que no tienes ni idea de si el enemigo está en juca o larga. Aviéntales el pájaro y diviértete adivinando. Que si el enemigo parece haber rotado y no hay manos para asomarles, tírales el pájaro. Que no limpiaron bien y te podrían estar acampando en una esquina, pájaro y bye. Porque la recopilación de información que te da, más la distancia y la flexibilidad que tiene de lanzamiento, lo hacen un recurso muy importante en tu baraja. Y antes de que se me olvide, ¿acaso ya les dije que también se recarga? Esto es excelente para toda la banda como yo que le mama spamear cosas en pantalla. Tu luz guía es el pilar de tu kit. Ya sea que lo aproveches para abrir ventanas de tiempo a los duelistas con mayor movilidad o los utilices para pelear esquinas como vendedor de caricias, Sky puede hacer lo mismo que los otros iniciadores ofensivos, habilitar al equipo o a sí misma. Y a esto último, Riot ha sido muy claro en que ya no quiere que sigamos jugando a los iniciadores como duelistas. Y aquí es donde cuestiono, ¿qué culpa tenemos nosotros? Que si nos dan habilidades puercas, es obvio que las vamos a aprovechar. Y con su forjacaminos, nadie se meta. Que el lomito, que realmente es un tigre de Tasmania, es de mis utilidades favoritas. No solo limpia las esquinas y te da un entry seguro, sino que el maldito tanquea balas y se te lanza encima para stunearte y succionarte 30 puntos de vida. Que uno pensará, amigo, 30 de vida es nada, pero poniendo los cálculos matemáticos avanzados sobre la mesa, resulta que es un tiro de banda al menos al torso cuando intentas bajar a un enemigo con full vida y escudos. Por lo que la humildad primero, que aquí nadie es Kesnit para estar dando cabezazos todo el tiempo.
El Forjacaminos se parece mucho en intención al Dron de Sova. Ambos recopilan información y se aprovechan para limpiar espacios complicados en los que te podrían jugar sucio con armas cortas. Obviamente la principal diferencia es que uno está limitado por el terreno y las habilidades que generan slope en el piso, mientras que el otro simplemente flota y le vale más todo eso. Además, entre marcar a un enemigo y meterle stun, ambas situaciones son muy provechosas, pero a mí me encanta eso de stunearlos y avanzarles ya estando vulnerables. La verdad es que no usarlo en todas las rondas parece un insulto, porque teniendo la posibilidad de buscar las posiciones enemigas sin exponerse, es demasiado fuerte como para olvidarlo, y aún así, no falta a la Skye que le falta la letra Q en su teclado, y aunque obvio no es de ley utilizarlo sin planear, también podrá ser muy útil cuando defiendas la Spike para descubrir las posiciones enemigas durante su retake. Sobre su ultimate, ¡a la madre! Coliflores levitantes gigantes. Yo quiero de la que se fumó esta gente. Porque con estas rastreadoras, Skye tiene la capacidad de localizar la posición de los 3 enemigos más cercanos en el mapa. Las lechugas avanzan lento, pero seguro hasta reventar en la cara del infeliz elegido, y además aplicarles un debuff que los deja miopes y lentos si los termina de alcanzar. Este recurso es increíblemente útil en una gran cantidad de situaciones que se te presentan en el juego, tanto al comienzo de una ronda, donde quieras ingresar en modo enfermo con todo el equipo, o como para defenderte después de un plante. Esta es otra de esas ultimates demasiado buenas como para guardártelas. El primer detalle importante es que son informativos, y ya he repetido hasta parecer el loco de la plaza que la información en este juego es poder. El enemigo que esperaba sorprenderte pierde toda su ventaja cuando la coliflor viene rastreando su posición. Y lo segundo es la presión que generan. Si bien en un campo abierto, tienen tiempo de sobra para destruirlas antes de que te alcancen, en una situación de retoma, donde todo puede ser demasiado caótico algunas veces, las malditas tanquean hasta 150 de daño, lo que las hace increíblemente molestas y complicadas de destruir si te agarran desprevenido o con el cargador bajo. Y una vez que te las chutas, quedar corto de vista es peligrosísimo. Y si no, pregúntale a Nom en todo paranoico. Ya sea para asegurar tu ronda, identificando de dónde viene la retoma de tus enemigos, o para generar mucha presión en el ataque o defensa, las lechugas flotantes requieren de prudencia para decidir el momento adecuado para lanzarlas. En comparación con la última de Cypher, que también delata la posición enemiga en cierta manera, me gustan mucho más estas buscadoras por el elemento de presión constante que generan y el debuff que te meten si te llegan a alcanzar. Skye es un agente muy redondo en consideración del resto de iniciadores, ya que cuenta con un recurso para cada situación. Curar, facilitar el entry, rastrear, recopilar información y generar presión son roles fundamentales para un iniciador, salvo obvio por la parte de curar, lo que te permite solventar deficiencias en tu equipo de diferentes maneras. Sin embargo, ya saben lo que dicen, y es que el que mucho abarca, poco aprieta, y vamos a revisar por qué. Empezando por el último nerf a la luz guía, Riot dejó a Skye en una posición muy extraña. Si bien hacer al pájaro algo indestructible parecía un buff a primeras, le cortaron mucho el tiempo de blindeo si lo explotas demasiado pronto. Y si además metemos a la fórmula el aumento en el tiempo de preparación de tu arma, Skye perdió mucho su capacidad de habilitarse como duelista, ya que básicamente tienes milésimas para aprovechar el blindeo y meter el tap, lo que te obliga a ser obviamente más eficiente en cómo la arrojas y te lanzas al duelo. Y a pesar de que Skye sigue siendo relativamente capaz de defenderse sola, Riot parece querer orillarnos a que juguemos a los iniciadores solo como habilitadores de equipo. Los ajustes son claros y los cambios a agentes como Sage buscan que nuestras habilidades tengan mayor ventaja si las empleamos para apoyar al equipo. Otro tema en contra del pájaro es que por consenso general de la comunidad ha sido declarado como el flash más fácil de esquivar. Y obvio, yo sé que en rangos bajos no hay nivel de reacción. Es más, hasta a mí se me olvida constantemente eso de girarse. Pero están los jugadores más experimentados que no tienen ningún problema con esto, y que te van a tapear si les piqueas despreocupado y confiado en que no te van a ver. Es muy fácil sobreextender el pájaro o cometer el error de reventarlo a espaldas de un enemigo, porque una vez que recibes la indicación sonora de que uno o varios enemigos comieron el flash, no es posible saber si lo hicieron de espaldas o lo esquivaron, lo que normalmente puede resultar en un piqueo confiado y que termina muy mal para ti. Y el último detallito sobre la luz guía es que este es el destello con la mayor probabilidad de joder a tus aliados, porque son innumerables las veces en que una mala flash jode con la vista de tus compañeros, ya sea por mal timing o accidente. Tirarlas de forma descuidada o en mala dirección es la mejor forma de joder con la estabilidad emocional de tu equipo. Y sobre el tigrillo, ya les dije, es tan bueno que ya hasta le aumentaron el costo. Lógicamente es más barato que el dron de Sova porque no vuela y debe atenerse al terreno y cualquier complicación en él. Al igual que otras habilidades que separan tu mente del cuerpo, es importante tener mucho cuidado de dónde y cuándo las arrojas, ya que es muy fácil para cualquier enemigo avanzarte si encuentran la posibilidad o si ven que estás distraído con la habilidad. Y aunque el stun que mete podría salvarte de una avanzada, tampoco es como que quieras dejar las cosas al azar en este juego.
De su rebrote, no sé cómo decirles la cantidad de rondas que simplemente no lo gasté. Y no es tanto de que se me olvidara que lo llevaba, cosa que sí me pasó. Pero es que ese es un recurso muy situacional, porque el hecho de que tengas que estar cerca de tus aliados para utilizarlo es poco conveniente. Si bien Sage tiene un buen rango de lanzamiento para utilizar la suya, de por sí hay mucha bronca para que se asome el que necesita la cura, y la cosa es mucho peor si está al otro extremo del mapa. Ahora imagina el problema de Skye para poder curar de cerquita. Además, por alguna razón la curación la asocian más con Sage, y a muchos equipos con los que jugué se les olvidó que podía sanarlos y decidieron irse a terminar de morir. Además, al ser una habilidad que puede aprovecharse con muchos jugadores a la vez, alguna que otra vez te dará codera gastarla por un solo compañero. Y es aquí donde te digo que no lo dudes tanto, que si esos 200 créditos salvan una vida, no son nada comparados con los 3900 créditos que te cuesta volver a comprar Vandal y escudos. Y sobre su habilidad final, seamos honestos, ¿tiene algún problema? Porque podríamos quejarnos de su velocidad y duración de 15 segundos, pero que sean lentas las hace mejores, ya que te dan tiempo de seguir el rastro si quieres pushar con ellas. Quizás podamos mencionar aquellas veces donde se bugueaban y no avanzaban bien sobre algunos terrenos, o incluso sobre las cuerdas, o que hacen cosas extrañas con el muro de Sage y las paredes destructibles. Pero las lechugas asesinas son un gran concepto, y que además te corten la vista y te metan slow las hace grandiosas, por lo que dígale sí a los vegetales. Los iniciadores son la columna vertebral de tu composición. Sin recopilación de información o un flash que te permita hacer los entries, tienes la misma capacidad ofensiva que un pepinillo, por lo que es importante elegir correctamente a tu iniciador según el mapa y los duelistas en tu composición. Es sano decir que Skye es la iniciadora todoterreno, es buena para un sinfín de situaciones que se te van a presentar en los duelos, y tiene buena capacidad defensiva en varios mapas donde es difícil avanzarle ante sus blinds. Con su pájaro, resulta fácil eliminar los cuellos de botella, donde es común que te holdee una OP. Lo mismo para comer un sitio en conjunto con un duelista con alta movilidad, o como para jugarle al mago y aventar un pájaro fake para que el enemigo gire su cámara a lo bruto, porque también funciona eso de fingir que vas a cegar a alguien. El hecho de que Skye pueda informar a tu equipo de que hay un enemigo cerca al explotar el pájaro es una gran medida para jugar alrededor del sitio. Son muchos los momentos en los que no te puedes dar el lujo de revelar tu posición o holdear una entrada de manera agresiva, momentos que la luz guía suele resolver bien a tu favor. En combinación con tu forjacaminos y tus rastreadoras, es sumamente complicado que los enemigos te sorprendan, lo que suele obligarlos a jugar mucho más atrás y con estrategias menos puercas. Y ya de plano, si te distraes y consigues que maten a tus aliados con una shorty porque no limpiaste bien, tal vez te convenga jugar otro rol, porque siempre he dicho que el primer pecado de un iniciador es no limpiar bien cada rincón y vender al equipo. Quizá lo único que no me termina de convencer es cómo encaja Skye en esta nueva meta del juego, porque para recopilar información, sin duda tenemos a Sova que lo hace muchísimo mejor y deja bastante vulnerable al equipo contrario cuando se para mal. Lo mismo Fade, que además tiene recursos bien opresivos como sus Prowlers para descongestionar los espacios cerrados o donde holdea un Chamber o Jetcon Operator. Si se trata de stunear o flashear, tenemos al sociópata de Breach, que es todo un especialista en el tema, por lo que Skye se vuelve un iniciador de nicho según el mapa, donde aún así tiene que luchar a muerte su lugar junto al Sova y otros agentes más importantes en la composición. En mi opinión general, Skye nunca es una mala opción y se complementa bien con el Sova o Fade, nada más no te atrevas a llevar 3 iniciadores, y piensa bien en el mapa donde se va a jugar, ya que por ejemplo, en Ascent lo ideal es un Keio y Sova. En Fracture se juega Breach y Fade, por lo que no sorprende que al nivel más competitivo, Skye está básicamente desdibujada de la tabla. Si lo que buscas es un agente sencillo, pero con unas buenas y fuertísimas curvas de aprendizaje, Skye es de esos agentes que saca mucho valor para tu equipo una vez que dominas tu flash. A mí me tomó un buen terminar de entenderla, y confieso que bajé algo de rango en el proceso. Una vez que la dominas, resulta bastante divertida y sobre todo útil. Por lo que eso sería todo. Estamos cada vez más cerca de terminar esta serie, y aunque me ha tomado casi un año, quiero compartir con ustedes todo lo que he aprendido en el proceso de jugar alrededor de 60 partidas con todos los agentes. Ya habrá un resumen una vez que terminemos con la lista. La siguiente revisión será de Harbor y por qué nadie juega con él. Así que yo les agradezco infinitamente por acompañarme y espero este contenido te haya gustado. Y si es así, no te olvides de darle me gusta para que no te falten los flashes y compartirlo con todos los mains brazos de albañil. Te mando bendiciones para tu MMR y me despido como siempre, deseándote un excelente día.